el gobierno anunció una intervención directa y permanente en hogares de ancianos tras un brote de contagios de COVID-19 y la muerte de 2 ancianos. Según el secretario de Presidencia Álvaro Delgado, hay 208 centros geriátricos con situaciones críticas y otros 110 que están por debajo del respeto a los derechos humanos. Decenas de nuevas escuelas abrirán sus puertas esta semana, sumándose a las más de 400 que lo hicieron el pasado miércoles. Según explicó el presidente del CODICEN, Robert Silva, desde el Consejo de Educación Inicial y Primaria están analizando cuáles de las escuelas que cumplan con los requisitos de seguridad reabrirán. Desde este lunes rige la obligatoriedad del uso de mascarillas o tapabocas en almacenes minoristas o almacenes de todo el país. El entrenador de Peñarol, Diego Forlán, negó haber solicitado que se le suspenda el pago de su salario por la emergencia sanitaria. El DT dijo que su postura es la misma que del resto del cuerpo técnico. Los noticieros de la televisión estatal de Corea del Norte no dieron este domingo información sobre el líder Kim Jong-un, en medio de especulaciones sobre su estado de salud, que especulan sobre su muerte o un estado vegetativo. Muy buenas noches para todos, bienvenidos a la edición dominical de Red Informativa, al término de una semana muy interesante en lo que tiene que ver con toda la información del coronavirus COVID-19 en nuestro país. Hay novedades de último momento, hace algunas horas exactamente, sobre las 20:30, el gobierno ha realizado una conferencia de prensa, el SINAE, con el Poder Ejecutivo, dando la última cifra de contagios en nuestro país, 606 contagios de coronavirus COVID-19. El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, también se refirió a la situación de los residenciales de ancianos en nuestro país, una situación muy compleja, con anuncios muy impactantes sobre la gravedad de algunos de estos sitios. También hay 2 fallecidos en este sentido y un brote de contagios en ancianos. En el día de hoy se procesaron 567 análisis, de los cuales 12 fueron positivos. De acuerdo al relevamiento último, desde que empezó esta pandemia en Uruguay, son 606 los casos positivos confirmados de coronavirus COVID-19. De ese total, 375 ya están recuperados, con lo cual hay 216 personas cursando la enfermedad, 10 se encuentran en cuidados intensivos y hay 15 fallecidos. Obviamente hay un tema que quisiera empezar a comentar con ustedes que tiene que ver con un abordaje vinculado a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad, que son las casas de salud, los hogares de ancianos, residencias de adultos mayores, a nuestros viejitos. Y tuvimos una extensa reunión con el ministro de Salud Pública y su equipo, con el presidente de ACE, con el ministro Bartol y su equipo, con el director del SINAE, director ejecutivo del SINAE, tratando este tema sobre los contagiados y los fallecidos en las residencias para adultos mayores. Y la verdad que yo creo que esto, más allá de una situación de los fallecimientos que hubieron, hasta el momento 2 fallecimientos, y es una desgracia, decir que hay una situación que realmente nos preocupa mucho, que a veces vemos la punta del iceberg y no vemos el resto, y gran parte del Uruguay viene mirando para el costado con esta situación de nuestros mayores, de nuestros viejitos. Yo acá tengo un informe a fin de marzo, lo están ajustando en estos días y obviamente lo vamos a compartir con ustedes. Hay 1.208
residenciales registrados, residenciales de ancianos en todo el país, más o menos la mitad de Montevideo y la mitad en el interior, habilitados por el Ministerio de Salud Pública solo 41 y 10 en proceso de renovación de habilitación. Aproximadamente hay unas 15.000 adultos mayores en estos residenciales, que son los que están registrados hoy. No es que estén habilitados, pero están registrados, y sabemos además que hay una cantidad importante de situaciones que están en la informalidad del Uruguay, que a veces no vemos, pero que es un dato de la realidad y que mucho nos duele, porque en muchos residenciales de ancianos están en buenas condiciones, en otros muy malas, en algunos hay director técnico cumpliendo las normas y en otros no, en uno hay personal suficiente, en otros no, en algunos hay personal capacitado, en otros no. Y en algunos hay viejitos que están en condiciones muy buenas de alimentación, de salud y de higiene, y en otros realmente muy críticos. Hay 208 residenciales hasta el momento testeados de situación crítica, y hay 110 residenciales para adultos que están, como catalogaron en un trabajo que hizo el MIDES, Salud Pública y la Cruz Roja, ¿verdad?, por debajo del respeto a los derechos humanos. Y en ese sentido, todos los que hemos tenido la necesidad o la circunstancia de tener un familiar o un ser querido en un hogar de estos, vemos la situación que esto representa. Primero es una decisión difícil, pero después a uno le preocupa que estén bien, que estén cuidados, que estén acompañados, que estén atendidos. Y bueno, y a raíz de protocolos que el propio Ministerio de Salud Pública realizó, a raíz de intervenciones de oficio que el propio Ministerio de Salud Pública realizó, se detectaron en varios de ellos una cantidad de casos positivos y además 2 fallecidos. Uno fue en el día de hoy. Y particularmente en un centro que no está habilitado, donde a partir de mañana se va a hacer una intervención sanitaria permanente, porque tiene muchos residentes y no tiene las condiciones a priori, por la información que tenemos, adecuadas. Una situación verdaderamente compleja. Allí teníamos al secretario de Presidencia dando cuenta que más de 200 hogares de salud están en una situación crítica. Bueno, en este sentido, Delgado dijo que el MIDES y el Ministerio de Salud Pública serán los encargados de coordinar controles en estos residenciales. Entonces vamos a hacer 2 cosas que queremos aceitar y generar una coordinación que no se estaba dando, por lo menos hace mucho tiempo, la forma que hubiera sido satisfactoria. La primera es una coordinación entre el MIDES y el Ministerio de Salud Pública, quien habilita los centros para los adultos mayores, la residencia para adultos mayores. El MIDES y Salud Pública tienen competencias diferentes, pero convergentes. Uno tiene que ver con la higiene, la alimentación, el cuidado personal, las condiciones humanas, de tratamiento humano de esos viejitos, y Salud Pública, las sanitarias. Bueno, una coordinación especial en ese sentido. Y en el otro sentido, para mí es muy importante anunciar algo que además lo queremos agradecer de antemano, la buena voluntad y la responsabilidad, más que social, empresarial, el compromiso social
de las instituciones médicas colectivas privadas, Sistema Mutual, ACE, el Sistema Mutual a nivel nacional de la Cámara de Emergencias Médicas Móviles. A partir de una comisión que se va a instalar en Salud Pública, hemos acordado hoy con todas ellas, es más, también hemos tenido una comunicación con el Sindicato Médico del Uruguay para informarle de estas medidas que comparte. A partir del día de mañana, una comisión donde, con una logística especial, más allá de que cada uno de los adultos mayores tengan su prestador de salud, se van a distribuir geográficamente y operativamente estos centros residenciales para que cada prestador de salud, conjuntamente con Salud Pública y ACE, tenga una intervención directa y permanente, de monitoreo permanente. Delgado también habló de que se comenzarán hisopados progresivos en estos residentes. Delgado afirmó que se va a ir más allá en estos testeos. Decirle que empezamos también como primer tarea de esta comisión que se instala el día de mañana, un testeado hisopado generalizado y progresivo, programado, que lo vamos a ir haciendo a todos los residentes. Yo sé que en esto hay una discusión hasta técnica vinculado al tema de grupos centinela que habíamos hablado, grupos aleatorios, pero se decidió dar un paso más y en consulta con el propio presidente de la República se tomó la decisión de ir por un testeo generalizado y programado a todos los residentes, adultos mayores y funcionarios de estas casas de salud o hogares de ancianos. Así que para nosotros este es un tema importante. Obviamente tiene que ver con el coronavirus y con la prevención. Son zonas de riesgo, miremos lo que pasa en otros países, como por estas vías de lugares de confinamiento de nuestros ancianos o personas mayores se ha disparado a veces el virus y a veces desenlaces complicados. Pasó en algunos países como en España y en algunos otros. Bueno, acá lo que queremos trabajar es preventivamente en este tema. No solo en la detección, sino también en el contralor de los síntomas. Por eso, más allá de que tengan directores técnicos y que haya un protocolo que tengan que avisar y todo lo demás, antes de esperar vamos a ir. Y vamos a ir no solo de la institucionalidad pública, sino también en colaboración con la institucionalidad privada para darle garantías a nuestros viejitos, a los adultos mayores, darle garantías al personal que lo atiende, darle garantías a sus familiares y darle garantías al resto de la población. Una situación que sin dudas ya era grave y bueno, tras el coronavirus en nuestro país se ha agudizado y ahí están estos adultos mayores, estas personas que están en la edad de riesgo ante el COVID-19. Estamos hablando de unos 30 casos de contagios en estos residentes y ya 2 muertes. Pero veamos qué dice la Asociación de Residenciales de Ancianos. Nosotros confiamos en que estamos haciendo las cosas bien, estamos a la par y codo a codo con el Ministerio de Salud Pública y el MIDES con respecto a toda la implementación de las directivas propuestas por ellos en el MPEM hace 48 horas exactas, en donde nos indican cómo debemos guiar a nuestro personal, que en este momento es de suma importancia mantenerlo para el cuidado de todos los residentes. Ninguno de los residenciales que tienen casos de COVID-19 positivos corresponden a socios de ADERAMA, la Asociación de Residenciales del Adulto Mayor. Los familiares de los usuarios no tienen acceso a los hogares, solo pueden contactarse con ellos por internet o vía telefónica. Bueno, tenemos idea que en el censo del 2015 realizado por el MIDES había alrededor de 1.500 residenciales con un promedio de 10
a 12 funcionarios por cada uno de ellos, de los cuales 200 o 250 han presentado inicio de trámites en el Ministerio de Salud Pública y en el MIDES. Hoy por hoy creo que son 35 los residenciales habilitados en los dos ministerios. Alguno tiene una parte habilitada en Salud Pública y otros una parte habilitada en el MIDES, pero habilitados 100% solo 35. Es un trámite muy tedioso, muy complejo, muchos residenciales no lo pueden cumplir 100%, y bueno, por eso es una de las medidas que queremos de una vez por todas presentarnos con este nuevo gobierno, el Ministerio de Salud Pública y el MIDES, para explicarles cuáles son las dificultades que nosotros vemos día a día en cuanto al poder hacer la habilitación de cada uno de los residenciales. No hemos tenido la oportunidad presencial de estar con ellos, pero sí telefónicamente. El Ministerio de Salud Pública nos ha brindado siempre por medio de nuestros correos electrónicos aderama@cncs.com.uy toda la información necesaria, y a cada uno de los residenciales se les ha hecho llegar el manual y las directivas correctas. El MIDES también, ya hemos tenido un acercamiento telefónico, y el SINAE también, ya estamos en contacto telefónico con ellos. Se procura realizar un acuerdo laboral de 12 horas de trabajo por un día entero de descanso de los funcionarios. Desde la asociación se realizó una propuesta escrita al Ministerio de Trabajo, cartera que demostró estar de acuerdo con la iniciativa, pero falta la mirada de la Federación Uruguaya de la Salud. Y seguramente en las próximas horas vamos a tener más novedades sobre estos casos y estos residenciales que, bueno, están en una situación grave, como lo decía el secretario de Presidencia. Un domingo con un clima muy agradable aquí en la capital del país y también en gran parte del territorio nacional. Y por esto miles de uruguayos en todo el país se han volcado a las zonas de espacios públicos, podríamos llamarle. Aquí vemos imágenes de lo que ha sido la Rambla de Montevideo en esta jornada, también los espacios verdes de la capital del país, y bueno, ahí se pueden ver familias, mucha gente caminando, la gran mayoría sin barbijos, como se los ve en pantalla. Estas son imágenes de este mismo domingo en la tarde, que bueno, que el clima ha generado este descanso, si se quiere, a la exhortación del gobierno a quedarse en sus casas, y bueno, la gran mayoría de la gente, algunos por necesidad, por recomendación médica, etcétera, han tenido que salir a la calle, y bueno, otros, como se ve en pantalla, lo hacen simplemente a modo de paseo en una emergencia sanitaria que estamos viviendo todos los uruguayos. Más adelante vamos a seguir repasando algunas imágenes de lo que ha dejado este domingo aquí en la capital de nuestro país. Ahora vamos a hablar de Quaraí, porque son 6 casos los confirmados de COVID-19. Preocupación en las autoridades sanitarias de Artigas debido a que se ha confirmado el 6º caso de coronavirus en la ciudad brasileña de Quaraí. Recordemos que el primero de los casos tuvo que ver con una persona que concurre asiduamente a una iglesia y que también había estado en una fiesta donde hubo en ese momento personas de las dos ciudades. En Artigas se han monitoreado a varias personas y se han realizado varios test de personas que han tenido vinculación directa o indirectamente con estos primeros casos de la vecina ciudad, y hasta el momento han dado todos negativos. En la ciudad brasileña de Quaraí, como decíamos, son 6 los casos confirmados hasta el momento y siguen en estudio varios más. Continuando o monitoramento daquelas pessoas que tiveram contato com a prima infecção, e hoje de manhã, agora no final da tarde, início da tarde, nós confirmamos mais 3 casos de pessoas que estavam ligadas àquela primeira infecção. El hospital de Quaraí pertenece al gobierno municipal de Quaraí, entonces con la Secretaría de Quaraí nosotros oficializamos la información, fue oficializado, tenemos 3 casos más, de los 3 que había oficiales ya, todos vinculados con el primer caso. En el departamento de Artigas no existe ningún caso COVID. Mañana, día comercial, vuelve a la normalidad, o más o menos a lo normal que es habitual, la frontera de Artigas y Quaraí. ¿Cuál es el mensaje desde el SECOER para las personas que tienen que trasladarse desde una ciudad a la otra? Mantenemos lo mismo que veníamos desde el principio, reiteramos lo que está reiterando el gobierno nacional, el uso de tapabocas, pero sobre todo en la frontera, evitar de ir a la ciudad de Quaraí.
Y nos vamos a San José ahora porque en ese departamento se realizaron hisopados con modalidad de autotest. Estas muestras fueron tomadas a los contactos que tuvo la mujer con COVID-19 positivo. Total de 167 tests se realizaron el sábado a personas que tuvieron contacto con la mujer que contrajo el virus y no respetó la cuarentena y con la pareja de esta. En el centro asistencial de ACE y en la policlínica del barrio María Julia de Libertad se tomaron 110 muestras de vínculos de esa localidad y Ciudad del Plata, mientras que el puesto de San José, ubicado en el cartódromo, hizo 57 hisopados. Los resultados estarán para el martes. Se hacen desde arriba del auto. Pasa el paciente, corroboramos los datos, se toma la muestra y la persona sigue y guardamos la muestra y ya queda todo pronto. Entonces evitamos ir a los domicilios, más contactos y bueno, es mucho más ágil y menos contacto del paciente operador. Obviamente que fue previamente coordinado esto. Está todo coordinado, todo coordinado. ¿Para cuándo estarían los resultados? 48, 72 horas es más o menos lo que demora. Las autoridades sanitarias decidieron realizar el estudio de los contactos luego de que la paciente incumpliera con el aislamiento y viajara en 3 ómnibus, llegando a Playa Pascual y la capital departamental, donde fue ubicada por la policía e internada en el hospital. La mujer de 27 años fue dada de alta el miércoles, intimada por la justicia a cumplir con la cuarentena en su domicilio, donde permanece junto a su pareja y suegra. Hasta el momento, 18 tests practicados a familiares y personas que estuvieron con la paciente mientras incumplió la medida de aislamiento dieron negativo. En tanto, los 2 primeros casos de COVID-19 del departamento, madre e hija de Ciudad del Plata, se recuperaron. Y en esta semana se confirmó el primer caso de coronavirus COVID-19 en un asentamiento. Fue en el asentamiento El Monarca, lo que ha generado las alarmas en el gobierno ante esta situación. El joven que contrajo el COVID-19 pidió a los medios no estigmatizar su barrio. El joven que fue marcado como primer caso de COVID-19 en un asentamiento se dirigió en una carta a los medios pidiendo que no se estigmatice el barrio en el que vive ni ningún otro barrio. En la carta el joven afirma que entiende la preocupación a nivel país por parte de todos para que el virus no se propague y afirma que él está tomando todas las medidas y precauciones. El joven trabaja en la salud, en la policlínica del barrio El Monarca, a 2 cuadras de su casa. Estoy un poco sensibilizado por comentarios denigrantes que se generaron a raíz de que nos están exponiendo indirectamente a todos. No somos delincuentes, simplemente estamos viviendo una situación sanitaria delicada y agradecería que se manejara con delicadeza, expresa en su carta el joven, quien también afirma que en pocos días deberá someterse a un nuevo análisis para saber si ya superó la enfermedad que viene cursando hace más de 10 días. El joven contó en la carta que concurrió a la puerta de emergencia al sentirse indispuesto y ese mismo día comenzó su aislamiento, aunque aclaró que desde antes estaba acatando las medidas de saneamiento y aislamiento social. Yo estoy estable, afirma, y agradezco eso cada día porque estoy muy contenido por todos. No tengo interés en que se me exponga en ninguna circunstancia, ni que mi nombre sea público, culminó, firmando como el joven del Monarca. Bueno, y en Rocha un intenso movimiento ha generado que se realicen varios controles. Vean ustedes, unos 800 vehículos ingresaron a Chuy. Buenos días, señor. Buenos días, ¿qué tal? Soy como segundo Facundo Brun, del Ejército Nacional. Si me permite los documentos, por favor. Claro. Libreta de conducir, cédula de identidad. Muy bien. Y una residencia. Muchísimas gracias. Muy bien. Buenos días. A requerimiento de la Dirección Nacional de Aduana, el Ejército Nacional apoyó el operativo de control sobre puntualmente la aduana en la ciudad del Chuy. Un número muy importante de autos ingresando a Chuy. Bueno, sí, un número muy importante de autos. El operativo duró desde las 9 de la mañana hasta la hora 15. Entre 780 y 800 autos pasaron por la zona del Chuy ahí hacia la ciudad de Chuy. Allí el ejército invitaba a aquellas personas que venían de la capital del país a retornar. Sí, en su mayoría matrículas de la ciudad de Montevideo,
se interrogaba a la gente cuál era por qué andaba en la vuelta ahí, y bueno, y la gente se identificaba que venían a hacer turismo o a hacer compras o tenían casas en la zona, y bueno, el ejército ahí, en coordinación con la aduana y con el Ministerio del Interior, se los invitaba a retornar, que no podían pasar porque la frontera estaba cerrada. Tomaban la fiebre además. Sí, tenemos un personal intruido con un termómetro térmico que se le tomaba la fiebre, que si la persona tiene más de 37,3, que es el parámetro que está manejando el Ministerio de Salud Pública, ahí se lo separaba de la columna y se lo dirigía, se lo escoltaba hasta el hospital del Chuy. No tuvimos casos de gente con fiebre ayer en ese control. También un control sobre la zona de San Miguel. Ahí hay un destacamento permanente en coordinación con aduana las 24 horas sobre el eje de ruta 19. Nos han dado más, después de que vinieron un par de excursiones que fueron paradas y decomisados en su mayoría lo que habían comprado, no hemos tenido problemas inconvenientes con las excursiones en estos días, ¿no? Desde este viernes rige esta exhortación a concurrir a los supermercados con tapabocas o mascarillas que ha emitido el gobierno en conjunto con Cambadu en esta semana. Desde este lunes, a partir de mañana, esto mismo rige, pero para todos los almacenes minoristas del país. Ya estuvimos hablando y ya la gente está obedeciendo, a pesar que todavía la normativa es a pesar de mañana, ya hay una bastante respuesta del público. Un 95% estaba llevando su mascarilla. Así que el público está colaborando en este caso. Es que es una buena forma de poder, ahora se viene el invierno, también nos comentaba Delgado, el secretario, de que también puede haber contra la gripe y todo eso también es muy bueno para no saturar los sistemas, que siempre se saturan en época de frío. Debido al pedido a la población de permanecer en los domicilios todo lo más que se pueda, los negocios de Cambadu venden a buen ritmo porque ahora se cocina más. Bueno, el mes pasado cerró bastante alto porque fue explosivo, hubo días de venta explosiva. Si bien ahora no se ha disminuido, quedó con no la cantidad que se vendió en marzo, abril. Está como igual sigue un porcentaje arriba, porque no se olviden que la gente está cocinando en sus casas porque no está concurriendo a los lugares de donde como no va a trabajar, por general se come cerca de trabajo, y estando en sus casas hay otro consumo distinto. Y esta semana se suman más escuelas rurales a retomar sus actividades junto a las que lo hicieron ya el pasado miércoles. Para las autoridades, el balance es positivo. En medio de un escenario sumamente complejo, las clases pudieron comenzar en el ámbito rural. Analizadas las cuestiones sanitarias, son de nuevo las maestras, los auxiliares, es la educación primaria la que nos devuelve cierto grado de certeza, abriendo cientos de escuelas rurales a lo largo y ancho de todo el país. Y creo que eso es lo positivo. 32% en el entorno han concurrido, tenemos 400 escuelas abiertas, vamos a agregar nuevas esta semana, o sea que creo que se está trabajando con mucho profesionalismo y con mucho compromiso de los maestros, los funcionarios, las familias, las inspecciones. Creo que eso es lo destacable. Estamos a la altura de la circunstancia y a la altura de la tradición de nuestra educación pública. Por otra parte, esta semana que comienza, nuevas escuelas rurales se sumarán al reinicio de cursos. El Consejo de Educación Inicial y Primaria lo que está haciendo es analizar primero que esas escuelas cumplan con el protocolo de salud, el protocolo de seguridad que establecimos, ¿no? Con todas las medidas de prevención que tienen que tener las escuelas, nuestros docentes, nuestros auxiliares, y también analizando las cuestiones de infraestructura, las cuestiones de que los docentes no tengan enfermedades previas o que los inhiba de poder trabajar, los auxiliares lo mismo, y las cuestiones sanitarias. Creo que en eso es lo que están trabajando, que nos han informado y nos parece que es un camino necesario a recorrer. Bueno, y vean ustedes, uruguayos y residentes de nuestro país podrán volar desde Madrid este martes tras una coordinación que hubo con el gobierno francés. Fue el gobierno francés el que organizó un vuelo humanitario para posibilitar el retorno de sus ciudadanos y ciudadanos europeos en Uruguay y Paraguay.
El vuelo de la compañía Air Europa partirá desde Madrid el martes 28 a las 21 horas y llegará a Uruguay el miércoles 29 a las 4:20 de la madrugada. Todos los uruguayos o extranjeros residentes interesados en tomar este vuelo deberán registrarse antes del día martes a la hora 12 en los consulados de Uruguay en España para solicitar reserva de lugar en el vuelo. Como no es un vuelo regular comercial de la compañía, ni la reserva ni el pago puede hacerse a través de Internet, explicó la Cancillería uruguaya en un comunicado. En otras informaciones les contamos que son varios los operativos que se han realizado en los controles de frontera, esto a 45 días del patrullaje militar. Seguimos en ese control, tenemos permanentemente 40 hombres patrullando todo lo que es la frontera de Rochas, desde la desembocadura del río Boyatí allá al norte hasta lo que es desembocadura del arroyo de Chuy, toda la frontera rochense que son 108 kilómetros y medio, 40 hombres permanentemente 24 horas, están en patrulla en puntos fijos o móviles. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, el tema de abigeato? ¿Ha bajado en la zona, teniendo en cuenta la presencia militar? Sí, tenemos mucha información de los vecinos de la zona. No han tenido casos importantes de abigeato, a no ser en la zona allá de Pueblo Cebollatí, un hombre que le desaparecieron 2 ovejas, pero, o sea, le desaparecieron 2 ovejas, pero bueno, fue el único caso que nosotros nos enteramos. En los operativos que se desarrollan por parte del Ejército desde hace más de un mes, 2 vehículos fueron incautados y además fue detenido un ciudadano colombiano que venía en bicicleta desde Brasil con destino al departamento de Maldonado. Tuvimos 2 casos de detenciones. Primero el vehículo de matrícula de la brasileña. Nosotros contamos con personal instruido y con una tablet que nos proporcionó el Ministerio del Interior, que ahí ese vehículo estaba requerido como robado del lado brasilero. Y bueno, y el otro incidente fue un ciudadano de origen colombiano que tenía un carné militar viejo, la única identificación que tenía, que había ingresado al lado brasilero. A ese hombre se lo detuvo en la zona del empalme de la Ruta 9 con el camino a la Barra del Chuy y se le dio, enseguida se le dio trámite a policía y vino Migración y se lo llevó. El Ejército ya colocó 2 carpas, una en el hospital de Chuy y otra en el hospital de Castillos, por si se dan casos de coronavirus. En coordinación con el director departamental de salud, el doctor Pintado, por ahora el único apoyo que tenemos es 2 carpas, una instalada en el hospital de la ciudad de Castillos y otra en el hospital de la ciudad del Chuy, para en caso de que caiga alguien con sospecha de que tenga el virus, se lo aísla en esa carpa para hacerle todos los estudios primarios. Bueno, y como bien databa ahí de este informe, en la zona de la frontera se ha disminuido, si se quiere, los casos de abigeato. No así en el departamento de Canelones, más precisamente en Canelón Chico, donde un productor rural fue víctima de abigeato y en las últimas semanas son varios los casos de este tipo. Un productor de la zona de Canelón Chico fue víctima de un abigeato. En el predio ubicado en Ruta 32, kilómetro 28, delincuentes entraron y carnearon en el lugar un novillo de unos 500 kilos aproximadamente. Según relató el propietario Canal 4, otros 2 animales aparecieron atados. Para llegar al lugar, debieron cortar alambrados de su predio y de 2 vecinos más. En la zona, se han producido hechos similares en los últimos días. A otro productor, días pasados, le mataron un buey y además robaron 2 caballos. Por otra parte, como informó Telenoche en su momento, a 2 kilómetros de este lugar, un productor fue víctima de una rapiña por parte de 4 hombres que llegaron armados y lo dejaron atado en el lugar. Bueno, y como se los había prometido, más imágenes de lo que ha sido este domingo aquí en del país. Muchas imágenes también nos han llegado de diferentes departamentos del país, pero así estaba la Rambla de Montevideo hace apenas algunas horas. Allí se veía poco movimiento en comparación a lo que fue el domingo pasado, que también veíamos las imágenes aquí en la edición dominical, pero si se quiere, igual hay un movimiento bastante abundante para lo que es esta exhortación que hay del gobierno, pero bueno, mucha gente que ha salido allí a disfrutar de esta noche en la capital del país
y la tarde también, como veíamos más temprano las imágenes. Muchos mensajes que nos han llegado de diferentes departamentos. Un saludo especial a la gente de 33 que nos dice que nos está mirando. Vamos a hacer el primer alto en la información, pero aún queda mucho más de Red Informativa. Ya volvemos. En Antel queremos que te quedes en casa. Por eso podés elegir tu nuevo celular con el mejor plan financiado en 24 cuotas en tu factura desde tu hogar. Ingresá en tienda.antel.com.uy. Elegilo y te lo llevamos gratis. En estos días, conectate con los tuyos. Conectate con la mejor red. Antel. Avanzamos juntos. Campaña de bien público en el marco de la Ley 19.307. Si no tengo otra alternativa que salir de casa, ¿cómo me protejo del coronavirus COVID-19? Usa ropa de manga larga. Si tenés el pelo largo, úsalo recogido y evita el uso de accesorios. Utiliza pañuelos desechables para evitar tocar superficies y objetos. Después arrugalo y tíralo a la basura en una bolsa cerrada. Evita tocarte la cara hasta no tener las manos limpias. Mantenete a una distancia segura de la gente. Intenta no pagar con dinero en efectivo y en caso de hacerlo, desinfecta tus manos inmediatamente. Plan Nacional Coronavirus. Ministerio de Salud Pública. Presidencia de la República. A los que traen alimento a nuestras casas. A los que llevan calor. A los que siguen construyendo. A todos los trabajadores. Gracias. Porque son el motor del país. En Jack también estamos trabajando para brindarles el mejor servicio con la mayor seguridad. Jack, la marca fuerte, con el respaldo de Grupo Fiancar. A la gripe, ponele el brazo. Si tenés más de 65 años, podés vacunarte contra la gripe. Tenés que agendar turno previamente a partir del 24 de abril en trámites.gov.uy o a través del 0800 4567 para evitar aglomeraciones. Cuidándonos entre todos, somos más fuertes. Ministerio de Salud Pública. ¿Por qué se adelgaza en grupo y se engorda soledad? Porque el obeso, cuando está solo, solamente apela a la voluntad. Y cuando está en un grupo, se compromete con él, se compromete con sus compañeros de grupo, se compromete con la coordinación. Se habla el mismo idioma. Se ve que no es solo en este problema, sino que hay mucha gente que también lo padece. Así que, cuando tenga problemas, siga conectado al grupo. No deje de participar. Es la única manera que usted se va a dar la chance de poder reengancharse nuevamente y entrar en el camino hacia la delgadez y la sobriedad. Se lo merece, dése la oportunidad. Dígale no a las noticias falsas. Evite los medios anónimos e irresponsables. En tiempos de emergencias y de incertidumbre, es fundamental la información verificada y confiable. Los medios de comunicación formalmente establecidos, por su profesionalismo y responsabilidad, son el antídoto más eficaz contra las noticias falsas y la desinformación. Infórmese por la radio y la televisión a toda hora, con los rostros y las voces que usted conoce y confía. Fue un mensaje de la Asociación Internacional de Radiodifusión, AIR. Fue un aporte de Andebu a la comunidad. A la gripe, ponele el brazo. Comenzó la campaña de vacunación contra la gripe y tienen prioridad las personas más vulnerables en este orden: adultos mayores de 75 años, mayores de 65 y niños de entre 6 meses y 5 años. Para poder vacunarte, tenés que agendar turno previamente a partir del 13 de abril en trámites.gov.uy o a través del 0800 4567 para evitar aglomeraciones. La vacuna no protege contra el coronavirus COVID-19. Sí te previene de otras infecciones respiratorias que podrían agravarse. Cuidándonos entre todos, somos más fuertes. Ministerio de Salud Pública. Cada día queremos estar más conectados con vos. Presentamos nuestra nueva página web, donde encontrarás todo lo que necesitas. Ingresá a la red.uy y encontrarás nuestra programación, contenido multimedia,
transmisiones en vivo, noticias, eventos, redes sociales e incluso podrás contactarte con nosotros y mucho más. Ingresa ahora lared.uy. La Red. Tenés que ver. Momento de hablar de deporte o de lo que se puede hablar de deporte con el impacto que ha tenido el coronavirus en esta área. Bueno, Nacional estudia por estas horas el envío al seguro de desempleo de sus jugadores y funcionarios. Nacional decidirá en las próximas horas los pasos a seguir con jugadores y funcionarios. La situación es bastante complicada. Hoy la realidad indica seguro de paro parcial. Nacional paga el 50%, los jugadores y funcionarios afectados cobran el 25% del otro 50% topeado. La directiva se reunirá con la posibilidad de, en mayo, enviar a futbolistas y funcionarios del club a seguro de paro total, lo que afectaría sensiblemente a todos. Lo que ingresa en las arcas es por recaudación, televisión, copas internacionales y pases, es decir, poco ingreso. Hoy. Si es que nada se verifica, la institución no tiene cómo hacerse cargo. Nos acaban de decir esto desde Nacional, que tomarán medidas muy pronto. Y el otro grande de nuestro país tampoco es ajeno a esta situación que está viviendo todo el deporte uruguayo. Aún no hay acuerdo entre el plantel y los directivos de Peñarol, y entre medio de esta polémica, si se quiere, o esta situación que se ha generado allí en el club Mirasol, el DT Diego Forlán aclaró que él no pidió renunciar a su salario. Diego Forlán aclaró que está en línea con los futbolistas y que a él, la directiva de Peñarol le aclaró la situación complicada del club y lo que le abonarían en estos meses. Forlán fue comprensivo, estuvo de acuerdo, aunque nunca expresó voluntad de no cobrar su salario. Esto lo enfatizó. Sí, se preocupó por los 6 compañeros que integran su cuerpo técnico, a quienes defendió y fueron atendidos por la directiva. Peñarol comunicó rebaja unilateral a los jugadores, quienes hicieron contrapropuesta. En las próximas horas habrá definición a propósito del tema. Y nos vamos al mundo ahora a hacer un recorrido por allí y nos presentamos con esta situación de Kim Jong-un, que lo decíamos en nuestros titulares. Por estas horas crecen las especulaciones sobre la salud del líder norcoreano. Imágenes satelitales difundidas en las últimas horas ubican en la ciudad norcoreana de Gunsan el tren que normalmente está reservado para Kim Jong-un. Las fotografías fueron publicadas por un portal norcoreano y, según informan, estaría estacionado allí por lo menos desde el martes pasado. Las dudas sobre su estado de salud se intensifican en los últimos días porque se notó su ausencia en importantes actos oficiales de Corea del Norte y la última vez que apareció fue el 11 de abril pasado. El martes la CNN informó que Kim Jong-un estaba en grave peligro después de una operación quirúrgica. Autoridades surcoreanas restaron crédito a esas especulaciones y los servicios de inteligencia de Corea del Sur señalaron que no se observaba ninguna situación inusual en el norte. Kim Jong-un, de 36 años, tiene problemas de obesidad y es fumador, pero sus complicaciones de salud suelen estar rodeadas de un gran misterio. Y retornamos a la región porque en la Argentina la cuarentena obligatoria se ha extendido hasta el 10 de mayo, pero vean ustedes, en las últimas horas el presidente Alberto Fernández autorizó 1 hora de esparcimiento diario. Si bien el confinamiento continuará vigente, en conglomerados urbanos de menos de 500.000 habitantes se introducen ciertas flexibilizaciones. A partir de este lunes se permite actividades de esparcimiento con limitaciones. 1 hora diariamente, pueden salir 1 hora diariamente y en un radio de 500 metros de su casa. ¿De acuerdo? Es muy importante que tengamos en cuenta que esto significa exponerse mayormente al virus.
Esto no significa que la gente podrá salir a hacer ejercicio físico en los espacios públicos, agregó el mandatario argentino. Mientras tanto, la administración pública seguirá con dotaciones mínimas para su funcionamiento. Las clases se continuarán dictando a distancia. Los centros comerciales, cines y teatros continuarán con sus actividades suspendidas, así como los eventos públicos y privados. También las fronteras seguirán cerradas para el ingreso de extranjeros. Alberto Fernández se refirió al equilibrio entre las medidas sanitarias y las económicas. Quiero serles franco, yo prefiero que una fábrica no trabaje porque sus empleados están en cuarentena y no porque sus empleados están enfermos. Por lo tanto, toda actividad que se inicie, y aquí déjenme hablarle a los empresarios, les pido que tomemos todos los recaudos necesarios para minimizar las posibilidades de contagio. El presidente argentino explicó que si en algún caso los números se desbordan, entonces se retomará el confinamiento más estricto que rige hasta ahora. Y ahora les propongo ir a Europa y hablar del coronavirus allí en esta región, porque bueno, varios países en los últimos días han registrado que ha disminuido la cantidad de muertes por coronavirus COVID-19. Recordemos que países que han sido los más afectados por este virus. Italia registró el domingo la menor cifra diaria de muertos por COVID-19 en 6 semanas, al contabilizar 260 fallecidos. El nuevo coronavirus ha provocado 26.644 muertes en Italia y desde el 14 de marzo nunca hubo un día con menos de 300 fallecidos, mientras que los picos estuvieron cerca de los 1.000 muertos por día. No obstante, el número de personas que dieron positivo al coronavirus aumentó tras 6 días consecutivos registrando un deceso, alcanzando los 106.103 casos, 256 más que el sábado. Las autoridades italianas informaron que a pesar de los avances, no se ha salido de la tormenta, por lo que se deberá continuar con las medidas de aislamiento social mientras se preparan para el desconfinamiento. En tanto, en España hubo 288 muertos en las últimas 24 horas, la cifra más baja desde el 20 de marzo. Con estos, son ya 23.190 los muertos en el tercer país más afectado del mundo por la pandemia, por detrás de Estados Unidos e Italia. Las autoridades sanitarias estiman que el pico de la pandemia fue superado el 2 de abril, cuando se registraron 950 muertos en 24 horas. La presión sobre las instalaciones médicas en España ha bajado a tal punto que el gran hospital de campaña instalado de urgencia en el recinto ferial de Madrid prevé cerrar sus puertas a finales de la próxima semana. Volvemos a temas locales y una situación muy compleja y sin dudas condenable. Varias personas están detenidas por varios casos de violación. Las denunciantes, las víctimas, son niñas que realizaron su denuncia mediante un mensaje a través de su tarea domiciliaria. El País, 2 niñas denunciaron que fueron abusadas. La denuncia la hicieron a través de la plataforma CREA del Plan Ceibal. Las niñas enviaron junto a sus deberes mensajes que decían: fui violada, hola, me están abusando. Así las niñas les contaron a sus maestras el abuso sexual al que fueron sometidas durante esta cuarentena. El diario asegura que en ambos casos Primaria acudió a la justicia, los abusadores fueron detenidos y las niñas fueron trasladadas a otro lugar. Recordemos que se anunció que se creará un botón de pánico para que al apretarlo los niños puedan denunciar de manera escrita o por mensaje de voz lo que les está pasando. Les propongo ir al departamento de Rocha ahora porque una niña fue mordida por una víbora en su casa de Chuy. Sí, en realidad fue en la zona poblada, al retirar una caja y justamente tuvo el infortunio de tener la crucera ahí. Y bueno, siempre es riesgoso desde el punto de vista vital. Por eso es que siempre les decimos que ante una mordedura tienen que inmediatamente consultar, por supuesto, en un centro de salud. ¿Cómo está la niña? La niña está estable, eso es lo último que nos informaron, está en el Pereira Rosell, allá en Montevideo.
La vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, iniciará una recorrida virtual por departamentos junto a Martín Lema con el objetivo de acercar el labor realizado por el Parlamento a todo el país. La vicepresidenta junto con el presidente de la Cámara de Representantes harán la recorrida a través de la aplicación Zoom y otras redes sociales que les permitirán conectarse con la población. Lema y Argimón escucharán y atenderán propuestas, críticas y sugerencias a implementar en el Parlamento. El objetivo de la iniciativa es que haya un Parlamento de puertas abiertas y así acercar la labor parlamentaria a los ciudadanos de todo el país. La recorrida virtual comenzará el próximo 8 de mayo y cada viernes se realizará el encuentro en un departamento distinto. Cada semana se publicará en redes sociales el departamento a recorrer. Desde el inicio del periodo legislativo, Argimón y Lema tenían previsto llevar adelante esta iniciativa en forma presencial, acción que debieron suspender ante la situación de emergencia sanitaria. A pesar del contexto, insisten en la necesidad de promover la mayor apertura del Parlamento a través de las nuevas herramientas informáticas. Hablamos ahora de la LUC, la Ley de Urgente Consideración. Legisladores oficialistas se reunirán este próximo lunes. El plazo constitucional de 45 días para el análisis en el Senado comenzó a correr el viernes pasado, día siguiente del ingreso del proyecto al Parlamento. El martes habrá sesión extraordinaria en la Cámara de Senadores que instalará la comisión especial encargada de debatir y aprobar el texto que se someterá a discusión del plenario. Esa comisión especial trabajará de lunes a viernes en doble horario y con posibilidad de sesionar también en fines de semana o feriados. Para su funcionamiento se tomarán medidas específicas y estrictas de precaución sanitaria. Allí el Frente Amplio, único partido de oposición en la Cámara Alta, concentrará sus esfuerzos en intentar eliminar o modificar algunos temas específicos con los que no está de acuerdo, vinculados a las empresas públicas y el endurecimiento de penas, entre otros. Por su parte, la coalición de gobierno, cuyos partidos socios analizan el proyecto desde hace días, negociará intentando acordar el texto final. Para eso, sus legisladores tendrán sesiones paralelas a la de la comisión especial con el fin de adelantar trabajo y acercar posición en artículos con discrepancias. En ese contexto, este lunes se reunirán desde la hora 10 y recibirán a las autoridades del Poder Ejecutivo. En primera instancia comparecerá el prosecretario de Presidencia y redactor del texto, Rodrigo Ferrés. También comparecerán los ministros de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, de Economía y Finanzas, Azucena Aroeleche, y de Ganadería, Agricultura y Pesca, Carlos María Uriarte, en el marco de las comparecencias de autoridades para debatir el proyecto de ley de urgente consideración. Y repasemos ahora cómo cerraron las principales monedas el día viernes. Dólar a la compra, 42,50, 44,90 a la venta. El euro, 44,81, 49,89. Real, 7,91, 9,90. Peso argentino, 0,25, 0,77 a la compra y a la venta respectivamente. La unidad indexada, 4,523. La unidad reajustable, 1.260,18. Y hacemos nuestra última pausa ahora, pero queda más información para compartir con todos ustedes. Ya volvemos. Agarra la vida con las manos. El nuevo jabón Rexona antibacterial se encarga de los gérmenes. Rexona antibacterial, 10 veces más protección contra las bacterias. Descubrí la línea completa de protección antibacterial. Rexona no te abandona. Campaña de bien público en el marco de la Ley 19.307. Hoy, al mismo tiempo que te pedimos que te quedes en casa, también te pedimos que pienses en los que sí o sí tenemos que salir. Para informarte, para atenderte, para cuidarte, para cuidarte y para que puedas cuidarte en casa. Nosotros no podemos dejar de salir. Para trabajar, para que no te quedes sin productos y servicios básicos. Por eso, cuando salimos, sabemos que tenemos que tomar todas las medidas para cuidarnos, para cuidarnos, para cuidarnos. Por eso, cuando salimos, sale nuestra responsabilidad, sale nuestra conciencia, sale nuestro compromiso. Cuando salimos, sale lo mejor de nosotros.
a los que traen alimento a nuestras casas, a los que llevan calor, a los que siguen construyendo, a todos los trabajadores, gracias, porque son el motor del país. En Jack también estamos trabajando para brindarles el mejor servicio con la mayor seguridad. Jack, la marca fuerte, con el respaldo de Grupo Fiancar. Nueva luz, nuevos sueños, nueva vida. Amor y energía. Alfa FM 963. New Light. En sintonía contigo. En Movistar, sabemos que estos días precisás estar más conectado y que si todos colaboramos, salir adelante es más fácil. Por eso, te duplicamos todas las recargas que realices desde la app Mi Movistar o en nuestra web. Cuídate y recarga desde tu casa que te rinde el doble. Bájate la app Mi Movistar. Es gratis. Cuidémonos entre todos. Movistar. Hacemos todo pensando en vos. ¿Por qué se adelgaza en grupo y se engorda soledad? Porque el obeso, cuando está solo, solamente apela a la voluntad. Y cuando está en un grupo, se compromete con él, se compromete con sus compañeros de grupo, se compromete con la coordinación. Se habla el mismo idioma. Se ve que no es solo en este problema, sino que hay mucha gente que también lo padece. Así que cuando tenga problemas, siga conectado al grupo. No deje de participar. Es la única manera que usted se va a dar la chance de poder reengancharse nuevamente y entrar en el camino hacia la delgadez y la sobriedad. Se lo merece, dese la oportunidad. Cada día queremos estar más conectados con vos. Presentamos nuestra nueva página web, donde encontrarás todo lo que necesitas. Ingresá a lared.uy y encontrarás nuestra programación, contenido multimedia, transmisiones en vivo, noticias, eventos, redes sociales e incluso podrás contactarte con nosotros y mucho más. Ingresá ahora. Lared.uy. La Red. Tenés que ver. Tramo final de Red Informativa en su edición dominical y les contamos que la Intendencia de 33 reparte canastas en todo el departamento. Estamos muy dedicados a la política alimentaria. Nuestro departamento ha golpeado duramente esta situación. Estamos apoyando a través de los comedores en los cuales participa la Intendencia, algunos en conjunto con INDA y otros que son propios de la Intendencia, en la entrega de más de 1000 viandas por día, lo que nos va a dar un índice mensual que va a superar seguramente porque esto va en aumento, las 25.000 viandas. O sea que estamos entregando 25.000 viandas diarias de lunes a sábado. Por otro lado, tenemos conjuntamente con Canasta Azul y la Intendencia hemos entregado en este mes más de 1000 canastas de alimentos que son también fundamentales en el contexto de nuestro departamento. Y ahora les contamos que la Intendencia de Río Negro promovió la celebración de un homenaje a una ex trabajadora del frigorífico Anglo. Presten atención, en sus 100 años. Y la pandemia de coronavirus trae otros acontecimientos. Lo que le pasó a Eliette Correa, cumplió 100 años, está en el hogar de ancianos de nuestra ciudad. La Intendencia de Río Negro le realizó un reconocimiento. Ella fue trabajadora del Anglo, hoy Patrimonio Histórico de la Humanidad. Cumplió 100 años, aunque su familia dice que tiene algunos más. Eliette es residente del hogar de ancianos y Ventana Mediante, familiares, los medios de prensa, representantes de la Intendencia de Río Negro, le saludaron cantándole
el feliz cumpleaños. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas feliz. ¡Ahora voy tanto! Y la vecina que cumplió este centenar de años recibió un obsequio, un cuadro y un ramo de flores. La hija, mientras tanto, se mostró muy emocionada. Sí, pueden ser algunos más, porque nació en un pueblo rural de Rocha y en el 18 de julio y no se notaban enseguida los hijos. Y se cree, como la prima de ella murió de